decía antes de ingresar, muy emocionados, muy movilizados por esta presentación que se viene trabajando hace mucho tiempo, no digo meses ni años, no quiero poner un estimativo de tiempo, pero sí hace un montón que Marta viene trabajando con los textos, aproximadamente 40 años, son 40 años de textos reunidos en un volumen único, como yo creo que lo van a escuchar muchas veces a lo largo de la presentación de hoy, una biografía intelectual de Marta Rosenberg, que ahí le pido a Guido si le quiere dar, como me decía también Marina, audio a Marta para que nos salude y después ya comenzamos con la serie con las presentadoras. Bueno, no sé qué decir, saludar, muchas gracias por estar, la verdad. Estoy muy emocionada. Nada, gracias, le quito el libro. Gracias, Marta. Bueno, una sola indicación técnica que quería hacer es que si se llega a cortar el Zoom en media hora, porque abarcaría estos primeros 40 minutos, les voy a pedir que vuelvan a entrar al mismo link donde entraron, si es que se llega a cortar. Esperemos que Zoom nos deje y nos prolongue la presentación, cosa que supongo que va a pasar por la gran concurrencia de público y la importancia de esta presentación, pero si llega a pasar eso, le pido que nadie se quede en el camino y vuelvan a entrar al mismo link. Si tienen alguna duda, nos escriben rápidamente al mail prensa.cacerola@gmail.com y les respondemos, pero en principio es el mismo link. Gracias. Sin más, voy a presentar a Marina Mariach, es licenciada en Letras por la UBA, escritora, ensayista y docente, es activista de género desde latfem.org y Mala Junta Poder Feminista. Gracias Marina, que a su vez es una de las coordinadoras editoriales de esta gran obra, viene trabajando con Marta hace muchos años, así que el aporte de Marina es fundamental y por eso es la que arranca esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Sí, estoy súper emocionada. Gracias, Marta. Voy a leer unas palabritas que escribí porque creo que si no, no podría hablar. Una mujer interrumpe. ¿Qué es lo que quiere? Quiere y desea transformar. El deseo, Marta dice, es político. El deseo de Marta Rosenberg, cuando una lee sus ensayos, ese territorio en el que todo es prueba y error, pero sobre todo riesgo, ese deseo de Marta parece ser, en parte, el de interrumpir. No en el sentido de que alguien interrumpa una conversación o cuando Mirta Legrand interrumpa a sus invitados, porque Marta tiene una capacidad de escucha enorme. No olvidemos que además de todo es psicoanalista. Sí, en el sentido de que su voz, nunca chillona, chilla, como dijo Borges de la voz poética de Alfonsina Storni, desentona. ¿Por qué grita esa mujer? Viene a la mente el verso de Tenon, pero Marta no grita. Su estridencia no está en los decibeles del sonido, sino en el destello de la idea. Se parece sí a la poesía de Tenon que tanto me gusta, porque inquieta, porque no nos deja en el mismo lugar en el que estábamos antes de leerla, por ser una adelantada a su tiempo. La voz de Marta en este libro, en estos ensayos que conforman una autobiografía intelectual, política, y también el tejido de un pañuelo de pensamientos que compone una lucha, se aloja en un libro. Y se aloja también en nosotras, lectoras, lectores, de estos años 20, sin ninguna vanguardia más que la de la amenaza agónica de un apocalipsis. ¿Qué interrumpe esta mujer? Diría tal vez los modos de ver, lo que sabemos o creemos sobre las cosas del mundo.
Interrumpe hoy una marea verde amplia y populosa, celebratoria, hermosa, pero de la que por momentos emana un murmullo monótono. A veces también nosotras, las feministas, repetimos consignas cayendo de algún modo en patrones repetitivos. Interrumpió antes Marta, una y mil veces, cortando el aire con una flecha, siempre afilada, siempre con modales, para decir la disonancia. Si algo no busca Marta es la autocomplacencia, ni la complacencia, ni agradar, aunque después nos retorzamos en esas contradicciones por ser queridas y reconocidas. Y menos que menos la autocondescendencia de los años vividos, ni la soberbia de haber inventado la pólvora. Es una mujer ya no bajo influencia, sino influencia, de muchas, de todas, porque abre debate y plantea nuevos interrogantes. A Marta la conocí hace unos años, no tanto, aunque ya la había leído y había querido consultarla varias veces para notas que escribía en el diario, pero no me animaba a llamarla. La conocí mucho después que muchas de ustedes, compañeras, por eso me honra doblemente estar aquí en este momento. La conocí cuando entré a trabajar en INADI. Una de nuestras primeras actividades fue dar una charla en el posgrado de la Facultad de Derecho en la UBA. En la clase encontramos mucha resistencia ante los conceptos más básicos de género, la perspectiva de género. Era uno de esos espacios donde te dicen desafiantes, la violencia de las mujeres contra los varones también existe. Sí. La respuesta de Marta, como siempre, descoloca, recordemos, deja fuera de lugar. Marta dijo, nacer es violento. Lo primero que sentimos es la gravedad del mundo y el frío y el calor, la necesidad y la falta de la que nace el deseo. Seguramente nociones fundantes del psicoanálisis, pero esas palabras dichas ahí corrieron el eje. Obliga a Marta a pensar en vez de repetir consignas como mantras de un lado o de otro. Marta pronuncia lo que muchas veces nos cuesta escuchar, lo que las madres saben, como que, y cito un fragmento del libro, dice, en cierto modo un hijo está siempre desapareciendo para la madre en la medida en que la función materna se cumple. Esa frase me habla, Marta lo sabe, pero ella en esta cita está hablando de las desapariciones forzadas a manos del terrorismo de Estado y de sus madres, las madres, nuestras madres de Plaza de Mayo. No se es madre impunemente, dice también, y reivindica la capacidad de asumir la defensa de la vida y de sus garantías políticas, jurídicas, económicas y sociales. Nombrarse madres, dice Marta, las obliga a la puesta en acto constante del rol. Este libro, entonces, es mucho más que una serie de artículos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, tema que ocupa las reflexiones de manera medular. Es un libro que piensa la relación entre les sujetes, las formas feministas de hacer política, reconociendo muy tempranamente la condición necesaria de lo colectivo para que ésta sea fértil. Piensa el deseo femenino amén del cuerpo biológico y las maneras de nacer, de convertirse en persona. Piensa de manera política nada menos que la vida. Marta interrumpe el sentido común. Hasta el último texto del libro, soy testigo de que siguió y sigue escribiendo, se arroja al decir oblicuo de lo políticamente esperable. Y dice, por ejemplo, cualquiera sea la autopercepción de la propia identidad de género de la persona, la gestación es una experiencia que no puede dejar de calificarse como una experiencia de la feminidad. Pero despojada de una supuesta relación natural, mucho antes del actual y potente antibiologicismo, Marta explica que no hay hije si no hay una madre que lo desee. Esa es la ley primera. No hay comienzo de una vida para un sujeto sin la operación deseante de la madre. Las nenas de esta generación deberían entonces dejar de llamarse Zoe para llamarse Bios. Marta construye en este libro su bios, historia, biografía, en un trayecto en el que cabe la publicación de uno de sus primeros textos en el periódico de la CGT, sus experiencias en Cuba y en Beijing, en el Cairo, su exposición en el Congreso,
por el debate de la ley, las vigilias millonarias en pañuelos verdes del debate 2018. Esa trayectoria hoy se materializa en papel, pero no termina. ¿Qué quiere la mujer? La mujer, ya sabemos, no existe. Existen las mujeres, y esta mujer, Marta Rosenberg, sigue agitando, interrumpiendo, sacudiendo la modorra intelectual hasta que sea ley, y después. Muchas gracias. Gracias Marina. Vamos a presentar a una persona que muy reconocida y que nos envió un video que pido que lo veamos todas, la presentación de Diana Mafía. Muchas gracias. Soy Diana Mafía. Lamentablemente no voy a poder compartir en vivo un encuentro para la presentación de este libro hermoso de Marta Rosenberg, que tenemos tanto que agradecerle a ella y al libro. Y además tengo el honor de hacer el prólogo de este libro, lo cual es también para mí un acompañamiento de un largo trayecto de vida en realidad, ¿no? El libro, como ustedes saben, se llama Del aborto y otras interrupciones, y hay un subtítulo con 3 temas: mujeres, psicoanálisis y política, y yo creo que estos temas podrían estar en cualquier orden, que en realidad estas 3 vertientes, las mujeres, el psicoanálisis, la política, están recorriendo el libro en muchos de los artículos. Es una compilación desde la década del 60, porque en realidad la intervención de Marta, tanto en el psicoanálisis como profesional, como en la política por su vocación, como en la interrogación acerca de lo femenino, pero también en el movimiento, en el activismo feminista, es muy larga. Quizás la conocemos más por la campaña por el derecho al aborto, por su compromiso con el tema del aborto, y eso hace que la palabra interrupción tenga un sentido muy literal que tiene que ver con la interrupción del embarazo. Pero interrupción es un término que también tiene un trasfondo político. La idea de interrupción en las trayectorias de las mujeres de nuestra generación, de las personas de nuestra generación, tiene que ver, por ejemplo, con las interrupciones que la dictadura le impuso a nuestras vidas. Esas interrupciones que las diversas dictaduras, en mi caso 17 años de dictadura hasta el retorno de la democracia, le han puesto a nuestras vidas, tiene que ver con trayectorias que a veces no siguen la linealidad de una trayectoria personal, pero por eso quizás es que es más meritorio que haya esta persistencia de Marta en los temas y en el develar el modo en que estos temas se interrelacionan. Por eso decía que el orden podría ser cualquiera, porque en realidad desde el psicoanálisis ella se va a preguntar por la feminidad, pero también por la política. Desde la política va a ser una lectura psicoanalítica, una lectura vinculada con la agencia, con los deseos, con lo que está oculto, con lo individual y con lo colectivo. Y también desde el movimiento de mujeres nos ha traído al movimiento preocupaciones de feminismos que tienen que ver también con el psicoanálisis y la política. Entonces, todas estas narraciones están muy entrelazadas. La interrupción también tiene que ver con un concepto vinculado con el biopoder, un concepto en Hannah Arendt, por ejemplo, o en Foucault, la idea de que hay que romper una inercia que tiene que ver con el dominio de las fuerzas políticas sobre la singularidad, sobre las individualidades, sobre nuestras corporalidades y nuestras subjetividades. Parte de la lucha política es lograr que esta singularidad tenga capacidad de agencia y tenga palabra. El trabajo con el lenguaje es un trabajo exquisito a lo largo del libro, no solo porque tiene una manera de escribir y de narrar con mucha precisión y con muchas sugerencias, con muchas aperturas, sino también porque es la herramienta que Marta eligió, la del lenguaje, en su activismo, en su militancia, en su profesión. Esa es la herramienta sobre la cual va a poner su oído atento, su interpretación, su hermenéutica. Ella dice en la introducción algo acerca de que es un libro, en cierto modo, muy feminista, muy de mujer feminista, porque hay mucha dispersión. Dice que le han rechazado en algunas editoriales
estas escrituras, el juntar estas escrituras como algo que carecía de la unidad racional que se espera, ¿no? Y por eso quizás esta cuestión a la vez de subversión feminista, pero también de lo femenino como lo que queda oculto, como la sombra de esa racionalidad. Y dice, hay acá una dispersión cronológica, porque efectivamente no es que siga una linealidad, sino que hay momentos de mucha productividad y momentos de menos productividad. Hay una dispersión lógica, porque pareciera que no es un argumento que se va sucediendo con otro causalmente, y hay idas y vueltas, rodeos, maneras de volver a pensar los mismos temas, volver y volver a pensar los mismos temas. Y ahí también dice una dispersión disciplinaria, porque no es que se atenga estrictamente a la teoría feminista cuando introduce política y psicoanálisis, no se atiende. No se atiene específicamente al psicoanálisis, seguramente en su carrera profesional podrá contar de qué manera esto ha incidido, su preocupación por la política y su preocupación por el feminismo. Esto nos ha aportado además unas miradas de algunas psicoanalistas feministas, unas miradas muy creativas y muy fructíferas en relación con la decodificación de género y con el volver a pensar entonces nuestras subjetividades, nuestros deseos, nuestras conformaciones identitarias, etc. Ella habla también de una manera de desmarcarse de las olas del feminismo. Si bien se ubica en sus principios en lo que podríamos llamar la segunda ola, es decir, aquel feminismo que comienza a mediados del siglo XX, en la década del 60, porque es el momento en que se inscribe en el activismo y en la preocupación por estos temas, sin embargo no hay una disciplina en el modo de evolucionar a través de lo que el feminismo ha denominado la segunda, tercera ola, cuarta ola, etc. Porque en realidad esta idea de las olas, algo que viene y se mueve, que se mueve colectivamente, que avanza, pero también que retrocede, es un poquito unilateral, ¿no? Como si todo el movimiento disciplinadamente avanzara y retrocediera. Y yo creo que si hay algo a lo que le escapa el pensamiento de Marta es a la masificación, a la idea de que hay algo inevitable en el ir con la corriente o contra la corriente. Esta pasión por obtener la singularidad, pensando la mujer como ese ideal abstracto, cuando retoma la pregunta de Freud, ¿qué quiere una mujer? Y dice, me habla a mí, pero entonces yo tengo que resignificar eso en primera persona y no en tercera persona. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero como persona, pero también qué quiero como mujer? ¿Qué me une a los deseos de otras mujeres? Hay acá un camino de indagación y de autoindagación en lo que seguramente el haber tenido que compilar tantos años de trabajo debe haber incidido. También me gustaría escuchar a Marta hablar de qué impacto tuvo esta compilación sobre ella misma, el volver a leerse y el volver a tejer todos estos pensamientos. Ella se define, dice, como parte de una revolución a la que llama revolución feminista anticapitalista patriarcal. Feminista porque está contra el patriarcado, efectivamente, pero también anticapitalista porque está contra cierto modo de opresión que deriva de las relaciones de producción. Y en un mundo, esto desarrollado en un mundo al que califica como un mundo de ofensiva neoliberal, conservadora y fundamentalista. A este mundo se opone múltiplemente el pensamiento de Marta. Al feminismo neoliberal precisamente por considerarse anticapitalista, por ser una pensadora de izquierda y una activista de izquierda, no solo una pensadora. Al mundo conservador por tener este espíritu revolucionario. Si hablamos de interrupción, hablamos precisamente de singularizar la política frente a lo que Hannah Arendt llama la administración de la vida. Es decir, si la política meramente se va a convertir en una administradora de nuestras vidas personales, en la anonimia de esas vidas personales, singularizar la vida es un acto revolucionario. Y organizar esas singularizaciones en un movimiento como el movimiento de mujeres, como un movimiento plural, son actos revolucionarios que van contra entonces el estilo
a la vez neoliberal y conservador, que les da a las vidas de las mujeres un destino biológico derivado de su cuerpo y de su capacidad de gestar. Aquí, haber trabajado tanto en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, implica interrumpir ese destino de maternidad y en todo caso repensar las maternidades. ¿Qué clase de maternidades para quienes elegimos la maternidad queremos llevar adelante desde estas singularidades? Y finalmente habla contra los fundamentalismos. Y hablar contra los fundamentalismos implica adoptar una actitud crítica. Y esa actitud crítica es una alerta permanente en la vida, es una postura filosófica, epistemológica, pero también es una postura política, porque implica no volverse obediente a líneas partidarias o a tendencias políticas que pudieran llamarnos a silencio, que pudieran decirnos que, por ejemplo, discutir el aborto es inoportuno, que pudieran decirnos que hay cierto tipo de reclamos para los que tenemos que esperar. Esta indisciplina que deriva de afirmar una posición crítica también es una marca de discurso y es una marca de activismo. Ella toma estos tres ejes, Marta toma estos tres ejes entonces de pensamiento, las mujeres, la política y el psicoanálisis, pensando en las palabras de las mujeres que hablan un discurso que no es creado por ellas, sino creado por el patriarcado, y en ese discurso patriarcal deben expresarse, y en ese discurso patriarcal deben expresar los deseos. Y Marta dice algo muy interesante, el deseo leído en las acciones, o sea, cómo decodificar desde el psicoanálisis, pero también desde la política, ese deseo oculto que hay en la acción y cómo una vez identificado lo podemos volver a expresar en palabras. Entonces se actúa el deseo, pero también se dice, y al decirlo se junta, se une, se puede hacer común, se puede hacer lengua común con otros deseos, con otras aspiraciones y con otros activismos. Las palabras entonces que busca Marta en este libro no son palabras abstractas, son palabras encarnadas. Son palabras encarnadas no de cualquier manera, son palabras encarnadas en las mujeres y no para cualquier cosa, son palabras encarnadas en las mujeres para la agencia de la política, para transformarse en actrices del cambio en las relaciones de poder. Bienvenido a este libro de Marta, es un acto generoso que nos deja, además, para que estos feminismos tan jóvenes, casi adolescentes, que nos rodean y que están demandando parte de su historia, de su genealogía, y que han encontrado en algunas mujeres luchadoras, como es el caso de Martha Rosenberg, una figura a la cual reconocer en esa genealogía, y que es una manera entonces de dejar su palabra y dejar su testimonio. Muchas gracias por haberme permitido, Marta, prologar tu libro y estar con ustedes, aunque sea de esta manera indirecta, en esta oportunidad. Todas y todas las que estábamos hace un ratito, después le enviaremos el video completo de Diana Mafía. Vamos a presentar a Naila Bacareza, feminista, investigadora del CONICET. Si está por ahí Naila, puede empezar. Pero no terminamos de escuchar a Diana, ¿o sí? No, el video de Diana lo vamos a mandar después, porque está grabado y se lo mandamos a todos los que lo quieran mail y va a ser un lío si lo volvemos a poner. Gracias, Naila. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todas, todos que están ahí. Estaba muy emocionada, se corta un poco el clima con el corte de Zoom, pero bueno, estas son las condiciones en las cuales podemos encontrarnos. Es una súper alegría verlas a todas en este formato de cuadrícula, y bueno, reunirnos para celebrar este libro tan esperado. Seguramente a todas y a Marta también le gustaría que estemos en alegre montón, brindando y festejando, como sabemos, las feministas, pero bueno, aprovechamos del tiempo lo que nos ofrece este presente. Empiezo agradeciendo a Milena Cacerola, también a Matías Reck por traernos este libro tan importante para los feminismos,
También agradecer a Marina y a León, que sé que acompañaron el proceso muy de cerca. Y bueno, sobre todo el agradecimiento es enorme y es para Marta por haberme invitado a presentar este libro y por el libro en sí mismo, que es un regalo hermoso para todas las feministas. Voy a leer una cosa breve. Del aborto y otras interrupciones es el testimonio de un recorrido vital y de un pensamiento que es muy personal, pero que lleva también la marca de lo colectivo. No es casual que el primer texto esté fechado en 1982, un año que condensa como ningún otro en nuestra cultura política las luchas por la democracia y por su recuperación luego de la última dictadura. Ese punto de partida temporal anuda el pensamiento de Marta con esperanzas construidas colectivamente y también con desilusiones por lo que la democracia, como sistema de gobierno, todavía nos debe. En nada más ni nada menos que 500 páginas que recorren más de 40 años de pensamiento, el libro transita distintos temas, pero vuelve sobre un problema que es también un deseo centelleante: cómo modificar el orden social y también cómo creamos nuevas posiciones subjetivas que son políticas para afirmarnos como sujetos plenos. En el caso del aborto, lo que Marta nos muestra es que el horizonte a transformar es la ley, pero también la subjetividad y la cultura como un todo. La tarea que nos pone por delante es enorme. Sin embargo, el cambio legal es una pieza fundamental en la transformación de las relaciones sociales patriarcales que instalan la maternidad como un destino. El cambio legal legitimará el deseo y la capacidad ética de las mujeres y de quienes pueden gestar para decidir sobre su futuro. Y esta lucha, como decía Diana, se enlaza con muchas otras, con las luchas por la emancipación en general. El recorrido del libro nos acerca a una teorización feminista que surge en nuestras coordenadas geopolíticas. Lo leo como una invitación a dejar de pensar que la teoría feminista es algo que hacen las feministas que piensan en el hemisferio norte o que hacen las feministas que trabajan en el ámbito académico. La teoría es también algo que se hace acá, en los tránsitos que conectan al movimiento con la universidad, con las organizaciones, con el Estado y con los espacios íntimos y colectivos donde construimos nuestros refugios para pensar y para actuar. El trabajo intelectual de Marta no es especulativo, todo lo contrario. Pensaba leyendo sus textos en la idea de conceptos sudorosos de Sara Ahmed. Son conceptos que en vez de surgir de la contemplación o de una posición de exterioridad, nacen como respuesta al contacto con situaciones y problemas concretos. Marta piensa la maternidad y escribe sobre las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Plantea el aborto como un síntoma social y nos cuenta al mismo tiempo la historia de la lucha por su legalización. Son conceptos sudorosos justamente porque son el producto del contacto corporal con disputas políticas concretas. Lo que leemos se forjó en las calles y en los innumerables foros públicos donde Marta puso y sigue poniendo el cuerpo, la palabra y el pensamiento. Este libro marca un antes y un después en la circulación de la obra y el pensamiento de Marta. En mi caso, tomé contacto por primera vez siendo estudiante de sociología, muy a comienzos del año 2000, en una materia sobre género y feminismos que estaba a cargo de Silvia Chester y de Alejandro Berti. Ahí fue Marta a participar de la proyección de la película Historia de un secreto y a conversar con las estudiantes sobre el aborto y sobre la violencia de su criminalización. Por varios años, el pensamiento de Marta fue para mí algo que ocurría en vivo y que tenía que ver con el disenso público, en foros feministas, en los encuentros y en eventos públicos de todo tipo. Después, cuando empezábamos a escribir el libro Al intemperie y lo intempestivo con Julie Chaneton, Julie me compartió una carpetita de recortes de diarios y revistas que tenían textos publicados de Marta.
Cuento todo esto porque muestra la trama afectiva y política de la transmisión feminista, y también muestra cómo mi generación accedió a la obra de Marta y a su pensamiento, escuchándola en vivo, o a través de la generosidad de otras feministas que guardan papeles y los comparten porque saben que son valiosos. Esas formas de transmisión feminista seguirán existiendo, con su belleza y también con su fragilidad, pero la gran alegría que nos trae este libro es que a partir de ahora leer a Marta ya no va a ser una proeza de archivo y un privilegio para las iniciadas. El libro es una pieza vital para la construcción de nuestras genealogías feministas en el sentido Foucaultiano del término. Leyéndolo, una se encuentra con los puntos de emergencias de problemas, de formulaciones, de lemas que son parte integral de nuestro presente, cuestiones que percibimos como actuales, pero que se forjaron en batallas pasadas y son el producto del trabajo de otras. Los textos de Marta muestran, por ejemplo, cómo llegamos a luchar por algo que se llama los derechos sexuales y reproductivos, y también muestra cuáles son las discusiones que llevaron a la formación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que hoy nos reúne en la Marea Verde. Leer el libro, mientras Marta terminaba de armarlo, me hizo pensar, en sintonía con Claire Hemmings, en las historias feministas que nos contamos. ¿Necesitamos contarnos una historia de progreso donde las ideas con más años son superadas por ideas más nuevas? ¿O necesitamos contar una historia donde todo pasado? Espero que todas pronto puedan leer este libro y encuentren en él pistas para contarnos historias feministas de otra manera, más allá del progreso y de la restitución. Leer a Marta nos lleva por una hebra del pensamiento feminista de la diferencia que muchas veces en el presente se quiere dar por superado, junto con la diferencia sexual como concepto, con toda su complejidad y su historia. Leer a Marta es volver sobre cuestiones palpitantes que no podemos dar por superadas. Si la diferencia sexual es una estructura contingente, histórica y por lo tanto sujeta al cambio, los géneros no tienen por qué ser solo dos, y esa idea vuelve una y otra vez como pregunta a lo largo del libro. Al mismo tiempo, Marta insiste en afirmar a las mujeres como sujeto político del feminismo, y podemos estar de acuerdo o no con eso. Ahora bien, y esta es mi lectura, creo que cuando Marta dice mujeres, no habla de un ser absoluto y tampoco de una sustancia metafísica. Está hablando de sujetos históricos que se reconocen y que nos reconocemos en esas coordenadas, como parte de un proyecto político y como artífices de un futuro compartido. Habrá quienes necesiten de deshacerse de esa categoría identitaria o que quieran pensarse desde otras coordenadas para imaginar la transformación social. También hay quienes se aferran a ella justamente porque desean reinventarla. Leer este libro es animarse a no dar por resueltos los problemas que nos diferencian y nos unen en un espacio de disputas que es común. Cuando lo lean, quizás se encuentren con cosas que ahora pensamos de otra manera, o cuyas coordenadas cambiaron con el paso del tiempo. Esa distancia es el indicador de un camino recorrido colectivamente. Una invitación a pensar cuánto hemos cambiado y hasta qué punto nuestros deseos de transformación social son los mismos porque no fueron satisfechos. Leer el libro es también atreverse a encontrar cosas que no sabíamos, destellos de novedad en el pasado, ideas cuya fuerza todavía no ha sido detonada. Vuelvo a pensar en este libro como una escena de transformación, de transmisión feminista en sí mismo, un espacio para encuentros que atraviesan el tiempo y las generaciones. El texto, que se llama Género y Generación, nos da claves para pensar algo que puede parecer obvio. Las feministas no nacemos de un repollo, pero necesitamos nuevos artefactos y plataformas para entrar en contacto con la sabiduría de quienes nos precedieron. Necesitamos también construir nuevas coordenadas para reconocernos más allá de los lugares comunes de la familia patriarcal y burguesa. No hace falta que seamos las hijas ni las madres, ni siquiera tenemos que ser las nietas de otras feministas para reconocernos en una genealogía en común. Leo el libro de Marta y recuerdo los tés que tomamos en su casa conversando sobre el manuscrito.
Quiero imaginar la transmisión como un movimiento reflexivo donde nos animamos a la aventura de la diferencia y donde la transmisión fluye en ambas direcciones. En la introducción, Marta habla de la transmisión sin garantía de éxitos. Este es un libro que se ofrece, dice ella, para que otras sostengan su deseo de transformar la sociedad que viven y construyen, ejerciendo necesariamente la crítica de lo que han recibido de sus antecesoras. En esta escena vibrante de transmisión feminista, imagino un legado que no instituya una deuda, un legado donde lo que se transmite es un sentido poderoso de la libertad y una energía obstinada para no darnos por vencidas. Leo y pienso, ojalá podamos hacer mucho más que replicar lo dado y andar más allá de los caminos ya recorridos. Ojalá podamos seguir haciendo de los feminismos una cámara de ecos donde los sonidos se transforman cuando recorren el tiempo y el espacio. Para terminar, recurro a la hermosa metáfora de los nudos de la sabiduría feminista de Julieta Kirkwood. Marta habla de la persistencia de las preguntas que animaron su trabajo como un nudo hecho de 3 ramales: mujeres, psicoanálisis, política. El libro muestra lo intrincado de esos nudos que se ataron en el recorrido de una vida. Pero los nudos, como dice Julieta Kirkwood, también son parte de un movimiento vivo. Es la geometría vital compleja y cambiante de nuestros anhelos y de nuestras diferencias entretejidas. Gracias a este libro tenemos ahora una herramienta más para encontrarnos con esos nudos que fueron tejidos durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo. Quienes se atrevan a la aventura de 500 páginas pueden remontar el recorrido de las distintas hebras, perderse en el laberinto y desandar sus amarres. Con paciencia, con uñas, con dedos, con dientes, descubrir los hilos que hay detrás de otros hilos para armar un camino propio y sumar nuevos nudos a la trama. Gracias, Naila. Les pido a todas disculpas por el corte, esperemos que no se vuelva a cortar, y si se vuelve a cortar vamos a entrar por última vez para un tercer bloque que va a hablar María Alicia Gutiérrez y Marta. Ahora vamos a ver el video de Débora Tajer, es psicoanalista y sanitarista feminista. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradezco la invitación a presentar este libro tan esperado de Marta Rosenberg. Me alegro que se haya decidido hacerlo. Estoy muy feliz porque lo voy a leer con muchas ganas. Conozco a Marta desde hace 30 años, desde 1990. La conocí personalmente en la Comisión Mujer de Unión y Benevolencia, que fue una movida muy interesante que se hizo en ese salón, por eso tuvo ese nombre, en la calle Perón, ahora Perón, antes Cangallo, que era después de la caída del muro de Berlín. Mucha gente que había pertenecido a las izquierdas diferentes se reunió por la desorientación que teníamos en ese momento, y bueno, se armó dentro de eso una comisión mujer, donde estaba Marta, donde estaba Dora Koledeschi, donde estaba Mabel Bellucci, Marta Pesenti, Laura Klein, Josefa Cernadas, bueno, yo, Marta, y ahí nos conocimos. En ese lugar nos conocimos y empezamos a intercambiar, y luego en ese mismo año se hizo el Encuentro Feminista de San Bernardo, y ya habíamos intercambiado antes y armamos conjuntamente un taller autogestivo sobre feminismo y socialismo, que fue maravilloso, con compañeras de toda América Latina. Y después de ese encuentro militante entre feminismo y izquierdas, ya nos encontramos en el marco del psicoanálisis feminista, que es un poco por lo que me invitaron a mí a presentar el libro de Marta. A partir de la creación del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que es un espacio que creamos en el año 95. Y bueno, hemos compartido muchísimos espacios, encuentros, congresos, mesas sobre estas temáticas, sobre psicoanálisis y feminismo. A propósito, no digo género,
Marta sabe por qué. Y quiero también compartir con ustedes un hito que para ambas ha sido muy importante hace 2 años, que le hicimos un homenaje a Gilú García Reynoso, otra psicoanalista enorme de este país, que ha sido íntima amiga de Marta y he tenido el lujo de que sea mi psicoanalista durante 20 años. Esto lo hicimos en la Facultad de Psicología y está en YouTube, así que lo pueden ver. Y les recomiendo. Voy a decir algunas cosas sobre Marta como psicoanalista. Primero, esto excede el psicoanálisis. Marta es una intelectual con una formación amplísima y sólida, muy importante. Por otro lado, es una psicoanalista de una fineza clínica maravillosa. Y sus aportes al psicoanálisis y feminismo son de una exquisitez absoluta. Tiene una distinción específica, que es una de las mejores formadas en lo que podremos llamar el psicoanálisis de la diferencia sexual. Esto es la articulación entre el feminismo de la diferencia y el psicoanálisis lacaniano. Algunas autoras interesantes en este campo son Hélène Cixous, Teresa de Lauretti, Silvia Tubert, Michelle Tort. Bueno, Marta es una de ellas, y en Argentina una de las que más sabe y más ha producido desde esta corriente. Voy a contarles algunos de sus aportes específicos. Uno que a mí siempre me gustó es una frase de ella de no ir a la casa de la cabeza del rey acéfalo. Esto es suponer al otro en un lugar de amo que a veces el otro no está. Y esto es muy típico, que es parte de lo que trabajamos muchas veces en la clínica, y esta distinción de Marta me parece de una lucidez absoluta y me ha servido muchísimo a lo largo de todos mis años como psicoanalista. Por otra parte, una advertencia que ella hace de no trabajar en psicoanálisis feminista desde una perspectiva psicologista, ni sociologista, ni biologista. El sociologismo sería cuando se pretende explicar sin resto la sexuación por obra de la asunción de roles sociales prescriptos. El biologismo incluye la naturalización, la medicalización y la sexologización conductista de lo sexual, ignorando la dimensión inconsciente del deseo. Y por último, el psicologismo, que también es una tentación, que considera al sistema simbólico que sustenta y determina los lugares sexuados como una estructura ahistórica y la dominación masculina como invariante y necesaria de esa estructura. Otro aspecto importante es su preocupación en todos sus textos sobre la representación del otro, la otra, el otre, la alteridad. Que no soy yo, esta que no soy yo, en diferencia y semejanza humana, diferenciando lo que sería la objetivación, que es como la otra persona se constituye en objeto de deseo, de juego, de lo que sea, de la reificación, que es cuando la otra persona se transforma en una cosa. Esto lo digo simplemente, pero ella lo trabaja con mucha fineza intelectual, y esto es una línea muy importante a lo largo de toda su obra psicoanalítica feminista. Esto obviamente en el campo de la diferencia sexual dentro del patriarcado. Y por supuesto se destacan sus trabajos sobre aborto en el campo del psicoanálisis también, donde hay varias perlitas. Yo elegí algunas, por supuesto hay otras que las van a leer, pero yo elegí algunas para compartir. Una pregunta de ella de qué transmitimos a las hijas. Por supuesto, malestares, síntomas, lugares de inconsistencia, lo que queda por hacer. Y se pregunta, ¿las podremos reconocer como nuestras hijas en el linaje cuando se han identificado con algo de esto que hemos transmitido? Consciente e inconscientemente, por supuesto. Otra cuestión, ahí es el reconocimiento de las hijas como propias, ¿no? Que es un tema muy complejo, y viceversa. Reconocerse en las madres como parte del linaje. Y por otro lado, otro aspecto que ella plantea es la importancia de que la hija devenga mujer, identificándose no solo con
con esto, ¿no? Con las inconsistencias, sino con aquello que deseamos, ¿no? La identificación con el deseo, en el sentido amplio. Y que esta relación madre-hija no reproduzca solo a la madre con mayúscula. La importancia de desujetarse del ideal materno patriarcal para quedar disponible para crear otra significación en la vida. Y esto no implica no desear tener hijos o hijes, pero sí por fuera del imperativo y del ideal patriarcal. Y también otra de las perlitas es cuando ella nos plantea que paradójicamente un aborto puede proyectar un futuro para alguien. Y esto yo lo he visto mucho en la clínica y me parece de una fineza también clínica muy importante. Por último, y ya para terminar, les invito a leer a Marta Psicoanalista. Es una exquisitez, es un viaje de ida, no se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias, Débora. Seguimos, un aplauso, ahí veo las manitos moverse. Gracias a todos por estar. Vamos a darle la palabra a María Alicia Gutiérrez, socióloga, feminista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, María Alicia. Bueno, hola a todos, buenas noches ya. Muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria y, digamos, la posibilidad de participar en esta presentación con tan queridas amigas. La verdad que es una alegría haber sido invitada, pero no les voy a mentir, un enorme compromiso, por otro lado, por el respeto y el reconocimiento enorme que yo le tengo a Marta, como persona, como intelectual y como activista. Ya que todo el mundo dice desde cuándo la conoce a Marta, yo creo Marta debe tener mejor memoria que yo, que desde los fines de los años 80, seguramente, muy principios de los 90, y la conozco a Marta y no podría casi precisar, no podría pasarme la presentación nombrando de la cantidad de espacios profundamente diversos que hemos compartido. Pienso, por ejemplo, El cielo por asalto, la revista. Pienso, por ejemplo, el Foro Social Mundial. Pienso, por ejemplo, el Foro por los Derechos Reproductivos, la lucha por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pienso Beijing, no sé, enorme cantidad de situaciones, como también pienso los logros en su casa, los festejos. Es una gran cocinera, Marta, no es solo una intelectual activista, sino que es una gran cocinera. Lo que quiero decir con todo esto, y supongo que no me equivoco, que tiene muchísimo que ver en mi formación como feminista. Ese es el enorme respeto y el enorme reconocimiento. En segundo lugar, celebro muy especialmente la aparición del libro, largamente esperado, si sabremos lo que estamos cotidianamente con ellas en el activismo y en muchas otras cuestiones, que reúne, como ella misma lo dice en la introducción, un recorrido vital, una biografía intelectual y política. Ambas consideraciones en el sentido fuerte del término, porque supone una dimensión dialéctica no binaria de ese recorrido donde se conjugan el pensar como acto político y la acción política como un modo del pensar en la intervención. El título del libro, como ya dijeron todos, es elocuente: del aborto y otras interrupciones, psicoanálisis, mujeres y política, e inscribe las, entre comillas, obsesiones de Marta desde hace muchos años y que ritornelo, dice ella en la introducción, sistemáticamente a lo largo de su historia. Pero además producen una trama, un tejido donde esta tríada se implica todo el tiempo. No hay texto del libro que, aunque se refiera a un aspecto, no se ha puesta la mirada en los otros. Y las referencias que Marta usa, que van desde todos los textos del psicoanálisis, a Marx,
a todos los textos que puedan imaginarse del feminismo, dan cuenta justamente de ese entramado. La idea de interrupción pone a jugar múltiples sentidos como devenir, suspensión o detención, tan necesaria para poder elegir libremente sobre el propio cuerpo y los proyectos de vida, así como para poder pensar. La interrupción supone un vacío que alberga ser llenado de sentido propio, acorde a la historia, el deseo y la subjetividad de cada quien, pero también una acción política que permita a las mujeres y personas gestantes recuperar sus decisiones en condiciones de autonomía y libertad. Marta desarrolla un pensamiento situado, al decir de Donna Haraway, una epistemología que lo ubica en las coordenadas de su historia personal, en los avances y contradicciones del pensamiento psicoanalítico, en los recorridos de las teorías feministas y la política situada en cada contexto histórico. La autora es tributaria, no voy a decir hija, ni nieta, ni nada parecido, es tributaria del feminismo de la segunda ola, básicamente el francés, entendiendo que no está sujeta o sujetada solamente a ese campo teórico. También del psicoanálisis freudiano y sus variantes lacanianas, y de una historia política sistemática y en una variedad de circunstancias emancipatoria. Podríamos decir que Marta es contemporánea, en el sentido que lo piensa Giorgio Agamben cuando plantea que corresponde a su tiempo quien, lejos de encandilarse con las luces, puede ver las sombras. En esas sombras hurga sistemáticamente Marta. La sexualidad, la reproducción social de la vida, la maternidad, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, las cuestiones de la reproducción, siempre desde les sujetes, pero también desde la mirada biopolítica de las poblaciones, la subjetividad de las mujeres, el debate sobre las identidades, las lógicas del mercado en la reproducción, el fuerte entramado capitalista entre Estado, sociedad y mercado, poniendo en cuestionamiento ese anudamiento que niega los derechos, en la organización política de la campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, como forma de construcción novedosa, producto de la larga trayectoria del movimiento de mujeres y de las luchas en el campo internacional y nacional. Creo no equivocarme si digo que Marta se refiere a los derechos sexuales y reproductivos y el aborto desde una concepción integral, entendiendo la justicia reproductiva como esa instancia que supone la necesidad de legislación, pero también las condiciones habilitantes para su ejercicio, para una vida digna para las mujeres y las personas gestantes. En palabras de la autora, cito textualmente, la biopolítica de los derechos reproductivos fue, desde sus orígenes, una manera de lidiar con las diferentes diferencias, la sexual y de género, la de clase y acceso a los recursos, la étnico-cultural, la de edad, la de orientación erótico-sexual, traducidas todas ellas en desigualdad, injusticia y discriminación sufrida por las mujeres y por las personas que no se adecúan a las pautas dominantes del género. Cierro cita. Esta es una concepción inscrita desde una perspectiva feminista interseccional, desde una subjetividad específica y desde una práctica política que supone federalidad, transversalidad y pluralidad. De ahí que un derecho individual liberal, por efecto de las prácticas políticas, se haya transformado en un derecho colectivo, en una resignificación de su sentido. Esas líneas han supuesto la forma de accionar de la campaña nacional, de la que Marta es cofundadora, así como el surgimiento y expansión de la Marea Verde. En este punto me voy a detener.
Marta desarrolla hacia el final del libro algunos capítulos sobre las potencialidades, los logros y las dificultades de la campaña. Como ejemplo de ese entramado que va tejiendo, sitúa su origen en un contexto nacional, regional y global de avance de los modelos neoliberales, donde los proyectos de privatización general y en el campo de la salud en particular tuvieron un impacto evidente en el acceso a derechos para las mujeres y las personas gestantes. Por ello, la reconocida expresión desde los fundamentos de la campaña Deuda de la Democracia, instala la demanda por la legalización del aborto desde una perspectiva integral de ciudadanía y derechos humanos e interpela con enorme información detallada en el texto a los decisores políticos. Pero a su vez plantea en un texto que escribió hace años y recopila en el libro con Elsa Schwarman, que, y vuelvo a citar, es una acción, el aborto, que cambia profundamente todas las relaciones sociales, cambia la posición del sujeto, la manera en que se gestiona y regula esta sucesión de las generaciones, mediada por la heterosexualidad y su normatización mediante el esfuerzo de los estereotipos de género. La práctica del aborto, dice Marta, es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que se lo practican no siempre tengan conciencia de que están resistiendo y desafiando la identidad maternal prescripta como la identidad esencial del género femenino. El pensamiento y la acción política son conflictivas y las reflexiones desarrolladas en el libro se sitúan en las relaciones de poder-saber. Podríamos decir que el libro y Marta incomodan. ¿En qué sentido incomodan? La filósofa brasileña Marilena Chauí refiere que desde hace 40 años, por la hegemonía de los modelos capitalistas neoliberales de financiarización transnacional, las subjetividades que se ajustan a esas lógicas han producido una fuerte vivencia del presente efímero, sin historia y por lo tanto sin futuro. Marta rompe con sus propias prácticas estas lógicas. Incomoda todo el tiempo, porque hace de la política una interrogación y dudas permanentes, una puesta en cuestión de las lógicas hegemónicas y no suscribe a lo político como forma de gestión de la vida de las personas. Por ello, y para finalizar, Marta nos cuenta en uno de sus textos, el texto Misterio de la Femineidad, Inercia del Falicismo, nos cuenta que Freud, una pregunta clave de Freud, acerca de cómo un hombre decide saber sobre el sexo y una mujer entiende a partir de ello que para darle a conocer ella debe hablar. Marta dice que ella sentía que esa pregunta debía ser contestada. Ella quería contestarla, que ella creía que la iba a poder contestar, hasta que se dio cuenta que lo que le surgía permanentemente eran nuevas preguntas. A eso nos invita este hermoso y profundo texto, a preguntarnos, repreguntarnos y estar siempre en la búsqueda, a una revuelta, como dijera Julia Trigero. Es un emocionante texto de transmisión generacional para quienes puedan y quieran tomarlo. Creo que los jóvenes estarán muy agradecidos y deseamos surjan nuevos decires que no me cabe duda Marta tiene para transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alicia. Todas las intervenciones, la verdad, muy potentes, como el libro. Ahí les recordamos que les vamos a mandar por mail la intervención de Diana Mafía. Y ahora nuevamente, me parece que del aborto y otras interrupciones, se va a interrumpir en un minuto este Zoom.
si se interrumpe, si no seguimos, y ya vamos a tener un bloque de 40 minutos solo para que hable Marta Rosenberg. Esos terceros 40 minutos va a hablar Marta. Por ahora ya le damos la palabra a Marta, médica, psicoanalista, feminista, integrante y fundadora de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Gracias, Marta. Aplausos. Marta nos va a dejar con las ganas si nos saluda, pero después tiene 40 minutos para charlar y ahí va a ser un... Así que vayan a buscar su cerveza, su vino, para aprovechar las palabras de Marta en este tercer interrupción del Zoom de la presentación del libro. Hola Marta, gracias por alojarnos en esta habitación. Estaba haciendo un chiste interno. Bueno, estamos... Qué mejor presentación de un libro que se llama Y otras interrupciones, ¿no? Evidentemente, de las interrupciones no me salvo, ni cuando estoy en esta cosa que me emociona muchísimo. La verdad es que les agradezco mucho a todas, a todos y a todes, primero a Mati, a Editorial Mirena Cacerola, que aceptó este desafío de este libraco, y después a todos los que me ayudaron y estuvieron presentes, no solo en esta última versión que logró ver la luz, porque esta es una empresa mía de hace muchos años, en que no lo podía hacer y logré hacerlo ahora. No sé muy bien por qué, pero bueno, me alegro muchísimo de haberlo conseguido. Para mí es un momento de mucha emoción. Y la verdad es que les agradezco además para ser actual, digamos, en este momento, a todas las presentadoras. La verdad es que me conmovieron mucho porque me abrieron, además de que me trataron muy bien, me abrieron como con sus lecturas, algunas respuestas a algunas cosas, algunas preguntas, y muchas preguntas también para seguir pensando, para seguir haciendo, para seguir escribiendo. Y en el video de Diana, Diana me preguntaba qué me había pasado con la compilación, con hacer la compilación. Y la verdad es que me pasó una especie de conmoción existencial muy grande, porque tuve que repasar todo eso, releer, como digo en la introducción, releerme desde otro lugar, desde donde había escrito, y me surgieron muchísimas cosas que en donde me sorprendía a veces. León, Mati, Marina, saben que yo me encontraba con cosas que decía, yo escribí esto en esta época, no lo podía creer a veces. También saben mucho de esto Claudia Bacci, por ejemplo, que me ayudó en un momento anterior que no llegó a concretarse. Gaby Adelstein, que también fue una persona que trabajó con mis escritos y tampoco llegamos a la culminación, que es la publicación. Y mucha gente con la que he hablado, es decir, en el libro hago los agradecimientos
que son absolutamente injustos en relación a la gente que me ha ayudado a pensar todo esto, que me llama la atención, me resulta impactante el tamaño del libro. Y no sé, lo vieron, ¿no? Lo vieron, es un cascote. Es enorme. Me llama la atención y me llama la atención también, me sorprendo de pensar que esto es una selección, porque, bueno, el próximo creo que va a ser menos gordo, pero me quedaron cosas con Matías cuando seleccionábamos. Decía, bueno, este es para el próximo. Es decir, que este proceso de publicar, la verdad, es que me obligó a revisar toda mi vida, porque esto tiene que ver con una forma de producir, de ir poniendo en palabras lo que iba viviendo, y varias de las amigas que me presentaron dan cuenta de este entrelazado, los nudos de Julieta Kirkwood, la forma de pensar lo personal, de politizar lo más inmediato, las relaciones más cotidianas, que es una forma de vivir que tiene su costo muy grande, eso lo saben a mi alrededor, y bueno, la verdad es que Mati les prometió una cosa que no va a poder cumplir, que es que yo hable 40 minutos. No voy a poder hablar 40 minutos, por suerte, para ustedes. Pero yo me encontré con que estaba hablando de cuestiones que están todavía y ahora actualizadas y en discusión. Y me encontré con que, por suerte, hay interlocutoras, interlocutores para seguir pensando y seguir elaborando y seguir escribiendo. Mis compañeras y compañeros de la campaña permanentemente me están provocando, en el buen sentido de la palabra, a seguir pensando, seguir discutiendo, seguir poniendo a prueba cosas que yo creía y ahora pongo en cuestión. Realmente me parece que, bueno, ya sé que todo tiene un fin, pero bueno, pero me da la impresión de que tengo mucho estímulo y mucho apoyo y muchos aportes para continuar pensando, para continuar haciendo. Y la verdad es que les estoy muy, muy agradecida. Incluso cuando muchas veces no compartimos o nos enojamos o qué sé yo, las cosas de la interacción en cualquier grupo. La verdad es que no sé, no pensaba que iba a escuchar y a agradecer, nada más. Tengo que agradecer a mucha gente que ya no está, ya no puede escuchar mi agradecimiento, porque muchas de mis compañeras y amigas se han ido. Algunas se fueron mucho antes de haberse ido de este mundo, se han ido del país. Tengo
la historia mía está atravesada por los exilios de mis compañeras de trabajo, de estudio, casi todas aquellas con las que empecé a estudiar y a pensar, emigraron, y algunas, bastantes, ya murieron. Y entonces en el agradecimiento a las nuevas compañeras, también hay que pesar la idea de que estas compañeras que ya no están se han transmitido en las generaciones nuevas de una manera que me permite a mí seguir hablando, seguir conversando, seguir pensando, seguir activando, seguir intentando, como decía Naila, esa idea tan antigua de progreso, ¿no? Seguir intentando progresar si es posible, y en algunas cosas creo que lo es. Creo que han cambiado mucho las situaciones en las que yo escribí respecto a las situaciones que estamos viviendo ahora. Hay cosas que serían inconcebibles, como por ejemplo que Yanni se esté cortando un zapallo. Aquí la calabaza que salutífera para la dieta. Yanni es una compañera que permanentemente me apoya y me aporta cosas. Me encanta verla ahí con cortando la calabaza. No sé, me parece que es una situación para mí muy emocionante. Yo soy muy lenta, como ustedes saben. Todo el mundo cuando yo empiezo a hablar se prepara que hable mucho tiempo y me apuran, y que yo soy lenta. Se dan cuenta que a los 84 años publicar este libro, es que tardé mucho. El anterior es el que hicimos con Susana Checa en el año 90 lo hicimos en el 96, creo que salió o en el 95, salió en el 96 o algo así, o 97. Y era, se llama el aborto hospitalizado, una cuestión de salud pública, un asunto de derechos reproductivos, una cuestión de salud pública, ya me olvidé hasta el nombre, pero lo hicimos, y cuando salió se hizo una mesa de presentación que fue en la vieja Gandhi, en la librería Gandhi, que era una librería muy, muy tradicional, de la gente de izquierda, que se hacían acciones. Mira, ahí está Elsa que lo está mostrando. Es un libro que curiosamente la tapa también la diseñó Juan Ventura Huechu, que hizo la tapa de este libro que a mí me encanta, y esa también era muy linda. Y los 4 libros en los que yo intervine como compiladora, como convocante a publicarlo, todas las diseñó Juan Ventura. Es una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, los publicamos por el Foro por los Derechos Reproductivos, y estaba diciendo que ese primer libro lo presentaron en una mesa en la librería Gandhi, una mesa que estaba, me van a ayudar a lo mejor alguna, porque yo no me acuerdo cuánta gente, me acuerdo que estaba Silvina Ramos, que dijo: no entiendo cómo Marta y Susana se pueden juntar y pueden hacer algo juntas, porque son tan distintas. Pero bueno, por lo visto teníamos un objetivo común y lo logramos y lo hicimos. En su momento, además, alguien dijo también, creo que Beatriz Sarlo dijo,
es una cosa muy corajuda sacar en este momento un libro que diga aborto en el título, porque no había en esa época. Había habido un libro de Dante, ¿cómo se llama Dante? Ayúdenme con el apellido. El hermano de... Bueno, era profesor. El doctor Calandra. Ah, claro, Dante Calandra. Bueno, Dante Calandra, que había sacado un profesor de ginecología de la Facultad de Medicina, y había sacado Dante Calandra un libro sobre aborto y había sido un escándalo, le había costado muchos problemas en su carrera académica. Bueno, ese fue anterior, pero no había libros que dijeran aborto en el título. Y ese libro se difundió bastante y fue hecho sobre una investigación que hizo Susana en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco llevaba aborto en el título. Era una investigación que había tenido que ser camuflada, y después, al analizar los datos, sí, ya le pusimos, y cuando me convocó a mí para elaborar y colaborar con ella, bueno, apareció recién ahí la palabra aborto hospitalizado. No sé por qué estoy haciendo esta digresión, entonces, porque me agarra la cosa historiadora, me estoy hablando con más la cuestión de sentir que la historia vieja, lo que decía Naila, creo que también María Alicia, que me encantaron las lecturas que hicieron, y que les agradezco muchísimo, de ver cómo se actualizan las cuestiones sobre las que yo vengo pensando, escribiendo, activando a lo largo del tiempo, y que eso significa dos cosas. Una es que las cuestiones no están resueltas, que los problemas permanecen, persisten, que no hemos logrado todavía los cambios que hagan que tengamos que pensar, no digo que solo otras cosas, pero que sí continúan sin resolver. Hay muchas cosas que continúan sin resolver, y eso se trasluce también en el hecho de que la campaña sigue, de que no logramos la ley, de que no logramos los cambios culturales que garanticen que esta ley sea aprobada, no logramos los cambios políticos que nos aseguren que esta cuestión del derecho al aborto sea un nudo que pueda ser desatado, digamos, para tomar la metáfora del nudo. Nada, me parece que me queda así. No sé, tendría ganas, ¿saben qué? Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo, porque yo tengo mucho que pensar, espero que lean, a ver si es verdad todo lo que dijeron mis compañeras, mis amigas, o fue simplemente un mimo, pero la verdad es que me encantaría que si alguien quiere preguntarme, comentar o agregar algo, que lo hicieran. Bueno, Bueno, acá dimos audio a todos. Yo creo que va a ser un lío porque somos muchísimas, pero quienes quieran intervenir pueden levantar la mano así. No, que me tenía una ducha. Lo están viendo por el chat. Bueno, ahí va. Que también siempre cátedra, y bueno, es una compañera mía muy querida. Sí. Pati, ¿das vos la palabra? Sí, yo doy la palabra.
A ver, los que levantan la manito así, Está en el chat. yo les doy la palabra. Hay una lista anotados en el chat, ¿eh? Exacto, exacto. Ah, bueno. Puedes seguir el chat. Estaba primero La lista, Tajer. acá dice que Débora Tajer quiere hablar, que la vimos por video, así que puede hablar Débora. Pero hay primero otra persona, perdón. Bueno, habla Débora y después invitamos a la otra persona que ahora me fijo quién es. Bueno, hola Marta. Acá Hola, estoy. ¿cómo estás? Pude terminar la actividad, que era una clase, y estoy muy feliz de estar acá, de acompañarte, de ver tanta gente querida. Y bueno, nada, solamente decir, ahora en persona, no sé, que celebro tanto que hayas sacado este libro, me pone tan contenta, así que eso es lo que quiero decir, estoy muy, muy feliz. Bueno, te agradezco. Les pedimos a las que no van a intervenir que silencien el mic y la que quiera hablar lo puede hacer, anotarse en el chat o hablar directamente. Matías. Me fui del Zoom, ¿qué hice? Ay, Dios. No, Marta, vos estás bien. Te estamos viendo y escuchando perfectamente. Quizás Matías silencia a vos a quienes estén con el micrófono encendido. Ay, La que habla Pinta la tesis. ¿Y quién habla? ¿Hablo yo? Sí, habla. ¿Hablo yo? Bueno, dale. Bueno, Marta, fantástica esta presentación. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con todas, todos y todes. No sé, si a todos nos da un poco como las ganas de hacer historia, pero me parece que voy a empezar al revés. Tengo ganas de hacer alguna historia, pero me parece especialmente subrayable, ¿no? Vos te preguntabas por qué ahora. Y la verdad, bueno, es porque es el tiempo que te tomó. Ya sabemos todas tus amigas queridas del alma que hace 1000 años que estás trabajando con este libro, pero que haya salido en este momento tan difícil para todos, todas y todes, con esta pandemia de mierda, con esta cuarentena, con esta dificultad para darnos un abrazo, me parece que es, no sé, es como, no voy a hacer, digamos, no le voy a dar un significado particular, pero me da la idea de una cosa vital, ¿no? Yo acabo de escribir un artículo para la revista de la facultad, donde me parece que hay que poner vida en el horizonte, y yo creo que la salida de este libro es parte de eso, ¿no? Es que estamos vivas, es que seguimos pensando, es que seguimos trabajando. Y bueno, agradecerte mucho, espero leerlo, todavía no lo leí, más allá de las enormes y largas charlas que hemos tenido a lo largo de estos años sobre estas cosas. Marta para mí ha sido una enorme referencia. Yo trabajo cuestiones de psicoanálisis, género y diversidad sexual en la Facultad de Psicología, pero lo único que voy a decir es que siempre tengo ese recuerdo de cuando nos encontramos allá y entonces en ese grupo para trabajar con familiares de desaparecidos en el Servicio de Paz y Justicia, que ahí nos conocimos y a partir de ahí empezamos esta larga amistad y ha sido una interlocutora privilegiada todos estos años. Dejo a las demás un abrazo a todos, a todas y a todos y sobre todo a vos, mi querida Marta. Gracias. Acá hay varias personas que están dejando saludos por el chat. Elsa Drucaró, por tus palabras. Liliana también. Karina Díaz también, gente de La Plata, de varios lugares. Y ahora Nina Burgo, podemos escucharlo. Burgo.
Sí, me han autorizado a entrar, sí, soy Nina Brugo. Marta, me ha encantado estar acá. Me ha emocionado verte y ver la presentación y haber podido compartir todo lo que han dicho, y estoy ansiosa por ver y poder, digamos, leer tu libro, porque públicamente digo, años de años que nos conocemos, creo. No recuerdo dónde ni cómo, pero sí sé después de nuestro exilio. Yo te he admirado mucho, Marta, y te sigo admirando y te seguiré siguiendo. Gracias, Marta. Gracias, Nina. Yo también. Aldana Rosa está con el desilenciada y de algunos se escucha un poco de ruido de fondo de las casas. Sí, yo veo. Seguro también, pero si alguien más quiere hablar por ahí. Marta, soy Paula Lambertini. Te quiero mucho. Estoy muy emocionada. Muerta de ganas de leer el libro, ¿sabes? Muy emocionada. Esperando que ahora agarres el tren de la escritura, que tardó un tiempo, y lo agarres y saques tomo 2, tomo 3. Te mando muchos besos, todos los que te daría si no fueran. Ay, querida. ¿Puedo decir algo? Perdón que intervenga, hay un mensaje de Nora Cortiñas que me parece que habría que leerlo por ahí, ¿no? Dice esto: dejar el saludo y el apoyo a Marta de Norita, que estuvo en otra actividad y ya le fue imposible conectarse. Me dijo que si podía se iba a conectar, estaba muy contenta de que lo hubiera llamado, pero bueno, por lo visto no pudo. Gracias, Nora, por saludar. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, Susana. Sí. Bueno, felicitarla muchísimo a Marta. Cuando yo volví del exilio la conocí, la miré mucho y por eso pienso que tenía un bagaje teórico tan importante que cuando elaboré ese proyecto, que lo hice con la UBA, además en el Algerich, con el apoyo de lo que fue Virginia Fregonillo del Consejo de las Mujeres, me dijo, poner un nombre para no decir aborto, pero finalmente le pusimos el nombre aborto, porque el FENUAC, que lo financió al libro, él dijo, hablen de aborto directamente. Así que fui bastante audaz. Y Marta, bueno, digamos, me dio todo un sustento que yo era más investigadora, soy investigadora, ahora crecí bastante más, pero bueno, en ese momento, como investigadora de la UBA y con el contacto con el UNFPA, con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, en inglés, conseguimos fondos para publicar el libro. La convoqué a Marta porque me parecía que tenía un bagaje teórico importantísimo que podía aportar. Finalmente fue una experiencia muy interesante. Lo cual, además, bueno, de todas las experiencias que tuvimos juntas, en el Foro por los Derechos Reproductivos y en montones de otras situaciones, en el Conders, bueno, siempre con debates, discusiones, etcétera, pero bueno, nada más que solamente felicitado muchísimo a Marta, que espero traer el libro y leerlo porque me interesa muchísimo, ya que estoy trabajando bastante todavía estos temas, todavía no, sigo trabajando estos temas en un TEF, especialmente en una cátedra muy interesante que dirige Penchazade, sobre sexualidades, todos los temas, ciudadanía sexual, género y ciudadanía sexual, el hago con Josefina Fernández. Así que bueno, Marta, muchísimas gracias, te felicito y me alegra muchísimo haber estado con las dificultades que tengo con la tecnología, haber entrado en esta reunión, no desde el principio, no la escuché a Diana porque no podía entrar. Bueno, pero todo muy bien, muy grande y felicitaciones. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias.
La luz está prendida de sol 7 para me das, no, un apunte que viendo los chats y viendo el saludo de... qué poder que tiene. Lo que quiero decir... O sea, los estoy reconociendo recién hace unos años, yo antes ni... Invitamos nuevamente a que se silencien las personas que no van a intervenir y quien quiera hablar se puede silenciar o levantar la manito. En 10 minutos vamos cerrando. Bueno, entonces yo un minuto para contarles que en el libro, en uno de los artículos que se llama Aparecer con vida, está hecho en base a una entrevista con una madre de Plaza de Mayo, que no está dicho ahí el nombre, porque acordamos en guardar reserva, está escrito en otra época, hace como 20 años. Bueno, pero la madre que ahí da testimonio es Nora Cortiñas. Nada, quería decir eso porque me acordé, cuando vi el saludo de Nora, quería agregar eso. Nadie saca a nadie de la cama, seguro. No existe. No, exactamente. Hola, yo quería saludar. En este momento de pandemia, están visibilizadas todas las compañeras del Foro por los Derechos Reproductivos, que muchas veces no aparecemos, así que en esta presentación tan esperada y tan cariñosa del libro de Marta, un saludo a esa militancia que la conocí precisamente a través de Susana Checa, que me invitó a participar del Foro por los Derechos Reproductivos, y ahí conocí a Cristina Alvaro de la cátedra, a María Elisa Gutiérrez y a Marta, que fue invitada muchas veces a dar clase, y cada vez que llegaba las alumnes y les alumnes de ese seminario quedaban absolutamente fascinados, como todos, muchos de acá quedamos fascinados con la palabra. Así que Marta, como siempre te digo, maestra, somos las Salieres de Marta, y te quiero mucho. Gracias, Elsa, yo también, gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, Ketty. primero Marta, obviamente la pandemia será una mierda, pero las que vivimos muy lejos de Capital Federal, la pandemia nos está permitiendo tener contacto con compañeras muy queridas como sos vos y otras que están en este Zoom. Y decirte que ya desde Bahía Blanca compramos 8 libros, a través de Liliana Becker ya compró 8 libros que para poder repartir entre las compañeras de acá, y seguramente compraremos muchos más. Y nada, agradecerte profundamente. Estuviste en Bahía Blanca hace 2 años, tu visita fue invalorable para las compañeras del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Bahía. Y realmente gracias por el libro, estoy esperando ansiosa tenerlo entre mis manos y poder invitarte a hacer una presentación también virtual para las compañeras y compañeros bahienses. Así que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Ketty. Muchas gracias, fue muy lindo estar en Bahía Blanca y además largas coincidencias y participaciones juntas en tantos lugares. Muchas gracias. Realmente para mí también fue muy lindo. Bueno, Marta, yo quería saludarte, no sé si me oyen. Susana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Entré medio tarde, te escuché al final, no pude escuchar a las otras compañeras, así que lamento habérmelo perdido. Bueno, por una cuestión laboral no pude, pero estaba como muy expectante. Tampoco pude entrar antes porque no me aceptaba el ingreso, qué sé yo. Bueno, contenta, muy contenta de haber llegado por lo menos al final y escucharte, y sé que fue un triunfo hacerlo en esta época, justamente por toda la vorágine de la actividad que se generó en este último tiempo, que no tenías tiempo para sentarte a hacerlo, o sea que fue medio contra la corriente hacerlo justo en un momento que había un montón de actividades, un montón de cosas, así que
mi admiración total, mi admiración total. Y bueno, quería felicitarte porque todo lo que yo aprendo de vos, un montón. Bueno, muchas gracias, Rosana, muchas gracias. Te agradezco mucho que hagas pública tu Bueno, felicitaciones. felicitación. Muchas gracias. Creo que va a hablar Yanis luego de la cortada de zapallo. Hola, perdón que corté el zapallo en el medio de la presentación. Esto del Zoom me hace muy pública y yo la verdad es que estaba disfrutando mientras que cortaba el zapallo, pero bueno, más allá de eso, nada, Marta, vos sabés que este libro lo esperábamos un montón. En particular, siempre te lo digo, te quiero y te valoro muchísimo, aprendimos muchísimo, todas y todos de vos, sos una compañera que nos haces crecer con tus confrontaciones, con tus ideas, con tu intelectualidad, tenés un aporte increíble en cuerpo, en cabeza a esta lucha, va a ser ley. En el 2018 te dije que lo vas a ver, lo vamos a ver todas. Va a ser pronto, la vamos a lograr, la vamos a conquistar. Este libro, bueno, ya lo compré como todos los que estamos acá, pero lo queremos leer, lo queremos ver, queremos aprender. Me emociona mucho que haya salido y en este contexto tan particular, que estamos tan encerradas, que lo hayas logrado hacer, que es un proyecto tan individual y colectivo, porque es un aprendizaje que nos va a servir a todas y a todos. Te quiero mucho, te valoro mucho, aprendo mucho y feliz de que este libro salga a la luz. Y no voy a cortar más zapallos en tus Zooms, te prometo. Ya lo cortaste. Beso. Gracias, Jani. Bueno, queridos, querides. Perdón, si no hay nadie que esté para hablar. Yo también. Yo simplemente muy cortito. Bueno, Marta, no sé, no tendría palabras para decirte todo lo que te quiero, lo que te admiro, lo que te respeto, lo conmovida que estoy de que cuando hablábamos en los pasillos, porque hemos trabajado juntas, de que estabas trabajando en esto y que parecía que faltaba tanto y acá está. Estoy tan feliz de compartir esto con vos, sos tan valiosa, cada vez que te escuché me dejaste pensando, me dejaste ideas que todavía hoy me acompañan, así que solo puedo decirte gracias y decirte que me siento honrada, bueno, de poder estar cerca tuyo. Ay, Dios mío, que estoy como azorada de tantas. Gracias, Daniela. Gracias. Verónica por ahí. Si puedo, muy cortito. Marta, querida, estoy tan agradecida de que la vida me haya dado la posibilidad de conocerte, aún viviendo tan lejos, en espacios, en geografías tan diversas, tan lejanas, en tantos sentidos. Tan agradecida con todo lo que nos has dado, lo que hemos aprendido de vos. Bueno, tan agradecida con esta pandemia finalmente, que con todas las situaciones tan dramáticas que nos hace vivir, pero por otro lado nos da esta gran posibilidad, como decía Ketty, de poder estar hoy participando y emocionándonos junto a vos y a todas las compañeras con este libro. Gracias a vos por ese tiempo que le dedicaste a esta obra, ¿no? Y que es un legado sin duda tan valioso que nos dejás. Así que yo también te admiro, te valoro enormemente y te quiero muchísimo. Muchas gracias, Vero. Cerramos, ahora sí, cerramos. Gracias, Marta. Es lejos. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Marta.